Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte o la segunda sesión de nuestra clase y ahora nos vamos a abocar prácticamente a trabajar sobre cada uno de los paradigmas de la investigación. Para ello, les voy a compartir las diapositivas que ustedes han tenido que ver en los videos que les he mandado retroalimentación. Aquí tenemos los paradigmas positivismo, naturalismo, sociocrítico o crítico, también conocido como crítico, el paradigma complejo o también el paradigma de la complejidad. Por lo general, en los textos de metodología, solamente citan el paradigma positivista y el paradigma naturalista. Si vemos a un autor llamado Rodrigo Barrantes, un metodólogo de mucha referencia para Latinoamérica, este autor solamente trabaja con dos niveles, ¿no? Con dos paradigmas, perdón, el paradigma positivista y el paradigma naturalista, y básicamente obvia de sus análisis el paradigma crítico o sociocrítico. Y ni qué decir del paradigma de la complejidad, básicamente no lo toman ni en cuenta. Autores como por ejemplo Sampieri reconocen la existencia de múltiples paradigmas, pero básicamente se concentran en el paradigma positivista y naturalista. Y algunos textos de metodología, como de Gloria Serrano, por ejemplo, hablan del paradigma positivista, del paradigma naturalista, pero también del paradigma sociocrítico. Y muchos de los textos de metodología, de epistemología, no actualizan un poco la comparación y el debate entre paradigmas emergentes que están cobrando bastante fuerza e impulso en la construcción de conocimientos actualmente, ¿no? Ya que existe, podríamos decir, una crisis del conocimiento dictada básicamente por una crisis también del sistema de verdades, del sistema de verdad de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, todo lo que nos decían que la ciencia va a servir para mejorar la vida del ser humano, para mejorar sus condiciones de existencia y alcanzar el progreso, etcétera, etcétera, bueno, básicamente ha terminado siendo una propuesta nada creíble porque las actuales condiciones demuestran todo lo contrario, ¿no? Es decir, crisis ecológica, crisis económica, crisis social, crisis política, crisis de valores. O sea, hay una crisis moral cognitiva del sistema y por lo tanto de sus fundamentos. Y por esa razón, los paradigmas emergentes muchas veces no son tomados en cuenta. Entonces, en esta explicación yo he tratado de sintetizar, en base a varios autores que tratan del paradigma sociocrítico, los fundamentos del paradigma sociocrítico, y ya por mi cuenta me he arriesgado y también a manera de provocar un poco de debate, de crítica, a sistematizar los fundamentos del paradigma de la complejidad. Obviamente puedo ser un poco ambicioso en ese aspecto, pero estoy tratando de dar los elementos más claves que nos permitan entender el paradigma de la complejidad. Y obviamente eso significa, en cierta forma, también tratar de reducir la riqueza de este paradigma, porque esta básicamente es una exposición de estos paradigmas, ¿no? Los autores de estos paradigmas, por ejemplo, del paradigma de la complejidad, como Edgar Morin, como Niklas Luhmann, han escrito, pero toneladas de libros acerca de este paradigma. Por lo que la explicación que yo les voy a realizar va a ser una explicación, obviamente, con cierto grado de reducción de las propuestas de estos autores y al mismo tiempo va a ser una explicación que va a tratar de sintetizar las ideas de estos autores, pero reconociendo siempre que va a haber esta limitación en mi exposición, para luego no ser criticado por eso. Muy bien, paradigmas de la investigación. Los paradigmas de la investigación básicamente son el paradigma positivista, el paradigma naturalista o el naturalismo, el paradigma sociocrítico y un paradigma emergente que en los últimos años está cobrando muchísima fuerza y eco en los círculos científicos, que es el paradigma de la complejidad. Entonces, cada uno de estos paradigmas
nos marca una ruta de conocimiento en la investigación científica, nos marca una mirada de cómo aproximarnos a la realidad y de cómo entender esa realidad, ¿no? Para aproximarnos a ella en forma adecuada. El positivismo es una corriente de pensamiento, es un paradigma que ha sido desarrollado por Augusto Comte, ¿no? Un francés físico, lo ha desarrollado en el siglo XIX, físico, pero muy seducido por el estudio de la realidad social. La cuestión es que el positivismo, como una corriente de pensamiento en las ciencias fácticas, adopta básicamente casi toda la estructura de conocimiento de las ciencias duras. Es decir, el positivismo plantea que como no tenemos un método propio para conocer la realidad social, entonces lo que vamos a hacer es prestarnos el método de las ciencias naturales, ese método positivo, y lo vamos a aplicar en el estudio y en el conocimiento de los fenómenos de la realidad social. Entonces, todo el marco interpretativo del método científico de las ciencias duras o ciencias naturales va a ser básicamente copiado por Comte para ser aplicado al estudio de la realidad. Es por eso que el positivismo va a ser el discurso cientificista más dominante del siglo XIX y podríamos decir, ¿por qué no?, también del siglo XX. E inclusive en algunas universidades hay algunos docentes de esa vieja escuela, ¿no? De esos docentes a los cuales si no le muestras una encuesta, una torta, una tabla en tu tesis, no es una investigación científica. Entonces, eh, ese es el principal fundamento del positivismo. El otro paradigma de la investigación es el naturalismo. Obviamente el naturalismo parte de la idea de que no debemos construir una explicación artificial de la realidad como lo hace el positivismo, copiándose métodos. El naturalismo, como su nombre dice, básicamente estudiamos las cosas en su estado natural, en su entorno natural, y a partir de ello construyamos el conocimiento. Entonces, las teorías, los conceptos van a surgir desde el momento en que nosotros veamos la naturalidad de las cosas y no van a surgir a partir de teorías rígidas, predefinidas, como en el caso del positivismo. El naturalismo plantea una forma de conocimiento más de tipo o de corte cualitativo, porque va a buscar concentrarse fundamentalmente en las cualidades, en las percepciones, en las nociones, en las ideas de los actores que construyen el conocimiento, que son en este caso los seres humanos. Y que para esos seres humanos todo tiene un significado. Es un paradigma muy volcado a la idea de encontrar significados en las cosas. En cambio, el positivismo va a ser un paradigma muy volcado en encontrar leyes en las cosas como lo busca las ciencias naturales, ¿no? La ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, etcétera, etcétera. El paradigma sociocrítico es un paradigma que se desarrolla en los fundamentos de Carlos Marx. Este paradigma, podríamos decir que plantea que no solamente es necesario conocer la realidad, a diferencia del positivismo y del naturalismo, sino que el conocimiento de la realidad debe implicar el despliegue de una acción transformadora sobre esa realidad. Es decir, que en la medida, solamente en la medida en que transformamos la realidad, dice Marx, es que podemos conocer esa realidad. Porque ¿cómo es que esa realidad nos muestra sus leyes, nos revela sus propiedades, nos revela sus características? Solamente en la medida en que interactuamos en forma transformadora con esa realidad. Porque si no hacemos esto, entonces podríamos decir que no se está produciendo un conocimiento que realmente permita conocer la esencia de esa realidad. Y para Marx, indistintamente, es posible utilizar
investigación cuantitativa e investigación cualitativa dentro de su perspectiva paradigmática. Pero lo que para Marx es fundamental es que toda acción de conocimiento vaya enlazada, concatenada con una acción de transformación de la realidad. Pero una transformación que políticamente debe estar vinculada a los intereses de los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad. Es un paradigma que tiene fundamentos revolucionarios, ¿no? El otro paradigma, ya que es el emergente del cual les he hablado, es el paradigma de la complejidad. Bueno, el paradigma de la complejidad surge básicamente de todo este escenario de dispersión del conocimiento en las ciencias fácticas y plantea más bien una suerte de diálogo entre todas las formas de conocimiento, entre las formas positivistas, naturalistas, sociocríticas, y a eso es a lo que le va a llamar la propuesta de construir una explicación compleja de la realidad. Y no solamente a nivel de paradigmas, también a nivel de disciplinas, ¿no? Por decir, para el estudio, por ejemplo, de una crisis ecológica, como por decirles el incendio de la Chiquitanía. Una persona que ve el problema desde el paradigma complejo diría, necesitamos, por ejemplo, ingenieros agroforestales para que nos expliquen qué especies se han quemado. Necesitamos un biólogo para que nos diga cuáles son, eh, cuál es la fauna, cuál es la flora, ¿no? Que ha sido afectada. Necesitamos un ingeniero ambiental que nos pueda decir cuál es el impacto ambiental de este incendio. Necesitamos un sociólogo para saber qué impactos ha tenido este incendio en la vida de las comunidades y al mismo tiempo también un antropólogo que puede apoyar en ese trabajo. Necesitamos un economista para saber qué impactos va a tener esto en la economía. Necesitamos un abogado para saber qué normas legales protegen o se deberían haber activado para la protección de esto. Entonces, aboga por un conocimiento de ese tipo, por un conocimiento donde reunamos diferentes discursos, diferentes miradas, y bueno, pues construyamos una explicación amplia y compleja. Por eso es el paradigma de la complejidad. Este paradigma es desarrollado fundamentalmente por Edgar Morin, que básicamente Edgar Morin es un físico, pero al mismo tiempo sociólogo, que está ampliamente preocupado por la crisis del conocimiento actual y por la dispersión del conocimiento. Es decir, por el hecho de que de cada paradigma se ha ido por su lado haciendo sus propias investigaciones y no han tratado de unir e integrar dialogadamente esos conocimientos producidos. Entonces, Edgar Morin dice, en toda esta dispersión es importante integrar los conocimientos. Pero dice Edgar Morin que además no solamente hay que integrar los conocimientos, sino que hay que integrar también las miradas sobre la realidad. Entonces, varios elementos del positivismo, del naturalismo, del sociocrítico, los va a rescatar y varios elementos también los va a desechar. Y él va a construir su propia perspectiva de cómo entender la realidad y de cómo conocer y aproximarse a esta realidad. Del mismo modo, otro de los autores emblemáticos en el paradigma de la complejidad es Niklas Luhmann, eh, que ha escrito, pero realmente toneladas de textos, fundamentalmente sobre teoría de sistemas, y ha fundamentado desde la teoría de sistemas el funcionamiento, los fundamentos lógicos, teóricos del paradigma de la complejidad, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Pero ese es un pantallazo general de cuándo surgen, cómo surgen estos paradigmas, quiénes son sus máximos representantes. Ahora, del paradigma naturalista no mencioné los representantes. Ahí tenemos a personas como Max Weber, tenemos a personas como Dilthey, tenemos a personas como Husserl, ¿no? Desde una perspectiva más filosófica, pero que han construido esta visión del paradigma cualitativo. Y por lo general, la mayoría alemanes. En el caso de los positivistas, sí hay alemanes importantes, pero el más importante es el francés Durkheim, ¿no? En el caso del sociocrítico, el alemán Carlos Marx, y en el caso del paradigma de la complejidad, el francés Edgar Morin. Muy bien, vamos a ver.
de estos paradigmas, ¿cuál es su interés de conocimiento? En primer lugar, ¿qué les interesa conocer a estos paradigmas? Vamos a ver después la ontología de estos paradigmas. La ontología tiene que ver con la forma en cómo ellos entienden la realidad. ¿Qué entienden por realidad? Ahí está una de las claves para entender los paradigmas. En eso no tienen que perderse. Además, estos paradigmas van a trabajar la relación existente entre el sujeto y el objeto de la investigación. Es decir, van a tener una postura acerca de cuál es el papel del investigador y cuál es el papel del objeto que está siendo investigado o sujeto de investigación. Y vamos a ver después los propósitos de estos paradigmas. ¿Qué propósito persiguen? Pero estas son 3 diapositivas y más adelante vamos a ir ampliando también las otras dimensiones de estos paradigmas. Así que tenemos bastante material para largo. Bueno, como les he señalado, como el positivismo es una especie de copia de las ciencias naturales, su interés de conocimiento básicamente es explicar la realidad. ¿Cómo se explica la realidad? La realidad se explica básicamente a partir de el establecimiento de las relaciones de causa y efecto, de relaciones de causalidad. El positivismo busca establecer esas relaciones de causa y efecto y a partir de establecer estas relaciones de causa y efecto, el positivismo se anima a formular leyes económicas, leyes sociales, leyes psicológicas, etcétera, etcétera, y una especie de regularidades en los comportamientos de los fenómenos que permiten predecir estos fenómenos. Pero al mismo tiempo, como tenemos conocimiento de las causas, de los efectos, y podemos predecir el fenómeno, el paradigma positivista se anima a una cosa más: controlar el fenómeno. Y este ha sido el discurso favorito, ¿no?, del campo científico hasta el siglo XX, ¿no?, donde la ciencia es el instrumento con el cual el hombre debe dominar a la naturaleza, debe someter a la naturaleza. Pero a partir de ello, tenemos las consecuencias catastróficas que tenemos, porque este control de la naturaleza es un control que se irracionaliza a partir de la existencia de intereses económicos, de intereses de grandes capitales, ¿no? Que lo único que les interesa es el lucro. El interés del conocimiento en el naturalismo no tiene nada que ver con explicar, con predecir y controlar. En el naturalismo lo que se gusta es comprender a los actores por medio de la interpretación. Es un paradigma a través del cual se busca reconstruir el punto de vista de los otros, ¿no? Tiene mucho de fundamento antropológico este paradigma, porque lo que interesa es lo que los otros piensan, lo que los otros interpretan de la realidad, de la vida, y el conocer esas interpretaciones por medio de la comprensión es tarea de los investigadores naturalistas. ¿Esto les sirve a ustedes en investigación de mercadotecnia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿quiénes serían los otros en el caso de ustedes? Los otros serían, por ejemplo, los clientes potenciales, el público objetivo, el segmento de mercado. Entonces, indagar en los intereses, en las percepciones, en los significados que construyen estos clientes detrás de sus decisiones de consumo, solamente se puede hacer por metodologías cualitativas, o sea, naturalistas. Por lo que ustedes aplican esto constantemente en la investigación de mercado, fundamentalmente a través del grupo focal y de la entrevista. Pero ese es el propósito de conocimiento desde el paradigma naturalista. Desde el paradigma sociocrítico, sí se reconoce la necesidad de explicar la realidad, de establecer relaciones de causalidad. El paradigma sociocrítico también parte de la idea de que existen leyes, que ordenan y regulan la realidad y los comportamientos, pero cree que estas leyes son construcciones estructurales que han realizado las personas y que por lo tanto no son leyes
inmutables, que no se pueden cambiar. En realidad son leyes que pueden cambiar y modificarse. Por ello es que este paradigma considera que no solo es importante conocer, sino también es importante criticar. La crítica es el método de la construcción del conocimiento, porque la crítica permite develar los sesgos, los intereses que existen en el conocimiento y identificarlos claramente. Entonces, por eso, uno de los propósitos o intereses de conocimiento de este paradigma es criticar. Pero, además, tiene su correlato en el sentido de que no solamente hay que criticar, sino también hay que transformar. Entonces, cualquiera que quiera conocer desde el paradigma sociocrítico tiene también que estar dispuesto a intervenir en la realidad, a transformar la realidad para realmente construir un conocimiento real, un conocimiento que se ajuste a la esencia, a la naturaleza de la realidad. Caso contrario, desde la perspectiva marxista, solamente se trataría de una otra interpretación más del mundo. Marx es el dueño de aquella célebre frase que dice: todos los filósofos de nuestro tiempo, todos los filósofos hasta nuestros días, solo se han limitado a interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Marx planteó esa idea, una de las tesis de Feuerbach, donde básicamente les critica, ¿no?, a los otros filósofos, que sí, bonitas explicaciones, bonitas teorías de la realidad, pero ya, y esas teorías, ¿cómo ayudan a que la gente mejore? ¿Cómo ayuda a que la gente salga de la pobreza? ¿Cómo ayuda a que la gente deje de ser explotada? Entonces, aquí no se trata de construir solamente bonitas teorías, sino que se trata también de transformar las realidades. Y ese es el planteamiento de Carlos Marx. Y el otro planteamiento es el planteamiento de Edgar Morin, ¿no?, donde señala que el interés del conocimiento básicamente es la integración relacional de conocimientos. O sea, Edgar Morin dice: ya no más dispersión de la ciencia, del conocimiento, integración del conocimiento, hagamos un relacionamiento de esos conocimientos, dialogaremos sobre esos conocimientos y los integraremos en una explicación más compleja, en una explicación mucho más amplia de muchos mayores elementos. Y Edgar Morin plantea desde ese punto de vista una visión clara donde su teoría está jugando un papel unificador en las ciencias fácticas, es decir, llegar más o menos como al estatus de las ciencias físicas, donde ya las grandes teorías confirmadas no tienen adversario, ¿no? Es un esfuerzo por integrar todos los campos del conocimiento. Vamos a ver los otros elementos. Ontología de la realidad. Aquí les he dicho que tenemos que tener especial cuidado, porque la ontología de la realidad nos dice básicamente cómo entendemos a la realidad, cómo ve la realidad un paradigma. Entonces, si un paradigma ve la realidad de una determinada manera, entonces va a construir los instrumentos, los métodos para conocer esa realidad tal y como la entiende. Es por ello que no va a construir la misma metodología que otro paradigma. Los otros paradigmas comprenden la realidad de otra manera y por lo tanto sus métodos van a ser diseñados y definidos de otra manera. Y lo mismo con el paradigma sociocrítico y lo mismo con el paradigma de la complejidad. Entonces, esto es lo que hay que ver con bastante detenimiento y cuidado porque puede llevar a malas interpretaciones. Y que ustedes capten este punto es neurálgico porque de que ustedes entiendan esto básicamente depende de que entiendan todo lo demás que viene a continuación. ¿Se escucha hasta ahí, chicos, verdad? ¿Perfecto? Sí, Lisen, se Ya. escucha. El paradigma positivista considera que la realidad es objetiva, es dada, es singular, o sea, es única, es tangible y es convergente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que la realidad es objetiva, quiere decir que la realidad existe independientemente de la voluntad de cualquier persona o ser viviente. A ver, por decirles,
La realidad existe en forma independiente, pues. O sea, la realidad existe sin necesidad de nosotros. Algunos filósofos dicen, la realidad depende de nosotros porque nosotros la pensamos. Y si nosotros no la pensáramos, la realidad no existiría por sí misma porque la realidad no es inteligente. Pero desde la perspectiva positivista, eso es falso. Aunque no existan seres pensantes en Júpiter, ¿Júpiter existe o no existe? Existe. Y si no existieran seres pensantes en el planeta Tierra, ¿la Tierra existiría o no existiría? Igual existiría, pues, Liz. Existiría, Claro. Si no hubiera ni un solo ser humano pensante, aunque no hubiera, si no hubiese ningún ser vivo sobre la Tierra como planeta seguiría existiendo. Por lo que este paradigma dice que el hombre deje de sentirse el ombligo del mundo, porque en realidad, perdón, valga la redundancia, porque la realidad es objetiva. La realidad depende independientemente de nuestra voluntad. La realidad está dada, por lo tanto, ¿sí? Está singularizada para cada uno de nosotros y es una realidad tangible, además, que podemos constatar, que podemos confirmar, que podemos medir, que podemos observar. No estamos hablando aquí de seres intangibles, no estamos hablando de ángeles, estamos hablando de cosas que se pueden ver, medir, investigar, aplicar cuestionarios, aplicar encuestas y cuantificar esa realidad. Y además es una realidad convergente, ¿no? Es una realidad que sucede constantemente, que está repitiéndose constantemente, que está estructurándose constantemente. Entonces, la realidad es objetiva, la realidad tiene sus propias leyes y nosotros no somos más que viles insectos frente a esas leyes. Eso es lo que dice el positivismo. Y el positivismo dice lo que nosotros podemos hacer desde la ciencia es tratar de conocer esas leyes que son propias de la naturaleza y sobre la base de esas leyes, bueno, pues entonces acomodarnos y tratar de mejorar nuestras condiciones de vida, tratar de controlar esas leyes. En definitiva, ese es el planteamiento del positivismo. Si viniera aquí René Descartes y nos dijera, pienso, luego existo, el positivista le diría, o sea, solamente reconoces la existencia en la medida en que piensas y entonces esta mesa de aquí no existe. Y sería un duro revés para Descartes, ¿no? Porque en realidad las cosas primero existen y después recién piensan. Para el paradigma naturalista, la realidad está construida. O sea, la realidad no está dada. No es una realidad que vive y existe de manera independiente. Para este paradigma, las personas construyen la realidad. ¿Sí? O sea, la realidad se construye discursivamente. Por ejemplo, lo que para unos puede ser golpe de Estado, para otros puede ser recuperación de la democracia. ¿No ve? Entonces, sobre lo que sucedió, por ejemplo, cuando Evo Morales se salió del país, se huyó, ¿fue golpe de Estado? Algunos dicen que sí, pero ellos construyen su explicación de la realidad desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que fue un golpe de Estado. Pero otros construyen su realidad desde el punto de vista de que no, de que más bien fue la caída de un tirano y la recuperación de la democracia, con todas sus luces y sombras como se ve hasta ahora. Pero democracia al final de cuentas. Entonces, en base a esta explicación, ¿qué podemos decir? Listen, perdón, una consulta. Entonces, en esta, cuando uno dice construida, ¿uno lo hace a su propia conveniencia? ¿La sociedad lo hace así? Claro, tiene que ver con que uno construye su propia explicación.
que tiene que ser lógica, sistemática, todo, ¿no ve? Pero uno construye la realidad. Más Nosotros o menos le es damos decir, un orden parcial, relativo a la realidad. Y en ese orden parcial y relativo la conocemos. Porque jamás vamos a poder conocer la totalidad de la realidad. Listen, disculpe, ¿a través de experiencias, conocimiento o algo científico uno puede construir? Se construye a partir, claro, de percepciones, de experiencias, de creencias, de teorías. O sea, el proceso aquí es inductivo. Aquí tienes que ir, ver, vivir, convivir, experimentar y después recién de ahí construyes tu propia explicación. Es como si dijéramos, a ver, les voy a poner un ejemplo, es como si dijéramos plan de marketing para incrementar las ventas, ¿correcto? Plan de marketing para incrementar las ventas en la zapatería X, ya. Y puedo decir además, plan de marketing digital para incrementar las ventas en la zapatería X. O sea, planteado de ese modo, yo estoy construyendo la relación entre las variables y yo estoy diciendo que por un lado el plan de marketing influye en el incremento de las ventas, pero por otro lado el marketing digital también influye en las ventas. Ahora, aquí no se discute cuál es correcto. Aquí lo que se discute es cómo se ha construido este conocimiento y si esa construcción es válida y es lógica, es coherente y está sustentada. Entonces, así se construye la realidad desde el naturalismo. ¿Se entendió la idea? Sí, Listen, gracias. Sí, Lisa, gracias. Ya, muy bien. Dice la realidad además es holística, o sea, siempre que conocemos una realidad, la tratamos de conocer desde dentro y por lo tanto agotar la visión, la cosmovisión de los actores de quienes estamos conociendo e interpretando su realidad. Por eso es holística. Holística quiere decir que abarca todos los elementos y componentes. Por eso esta investigación es más de corte antropológico, ¿no? Es además divergente, ¿no? Es decir, que por todo lado tenemos datos, información que debe ser constantemente registrada, analizada e integrada. Y además es múltiple, ¿no? Porque la realidad es multidimensional. La realidad nunca va a tener una sola dimensión de análisis, va a tener múltiples dimensiones de análisis. Entonces, el naturalismo obviamente va a tener una visión muy diferente de qué es la realidad. La realidad es lo que cada uno de nosotros construimos como explicación de ella. Para el paradigma sociocrítico, de igual forma, la realidad es construida. El paradigma sociocrítico considera, ahí falta la S, ¿no? Disculpen, construida, dice construida es el naturalismo. Y el paradigma sociocrítico considera que la realidad sí se construye, pero porque al momento de conocer hay el influjo de algo que llama la ideología. Entonces, la ideología juega un papel importante en sesgar los enfoques y sesgar las investigaciones. Para Marx es importante que en la construcción del conocimiento apliquemos la crítica a la ideología y así podamos necesariamente construir una lectura de la realidad que se ajuste más a esa realidad. En eso sí se parece un poco al positivismo porque recupera bastante de la objetividad, pero sin negar que la realidad es construida. Y aquí, bueno, también hay un pequeño error, la realidad también es holística para el sociocrítico, es decir, la realidad está integrada, está concatenada. La realidad es síntesis de múltiples determinaciones desde la perspectiva sociocrítica. Para el paradigma de la complejidad, aquí ya la complejidad da una especie de vuelco y ¿cómo podríamos decir? Una especie de vuelco, una especie de contrarrestación a las explicaciones anteriores. Para el paradigma de la complejidad, la realidad es sistémica. La realidad está conformada por sistemas, ¿no? Sistema social, sistema económico, sistema político, toda la sociedad es un gran sistema,
y en relación con otro sistema que es el ecosistema, y el sistema social boliviano se conecta con el sistema internacional, y el sistema internacional vive en un gran ecosistema, y ese ecosistema está en relación a un sistema de planetas, a un sistema de galaxias. O sea, la teoría de la complejidad ve una realidad sistemática, ¿no? Es decir, la realidad organizada funciona a sistemas, ¿no? Y sistemas nerviosos, sistemas, todo es sistema. Todas las explicaciones deben partir desde el principio de que todo es sistemático y por lo tanto de que debemos entender la realidad como una integración de partes constituyentes que forman un todo y que por lo tanto el cambio en cualquiera de estas partes influye en el cambio de todo el sistema. Y los sistemas son mutuamente influenciables. Un sistema puede influenciar a otro. El entorno influencia al sistema y los sistemas por lo general tienden a adaptarse a los entornos. Es como lo que pasa ahora. Por ejemplo, con esta pandemia, muchos obviamente nos encerramos, no salimos, pero la pandemia ya es parte del sistema, la pandemia ya ha afectado al núcleo del sistema. Entonces, pensar de que la pandemia va a acabar algún día es mentira, la pandemia no va a acabar. Lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a adaptar a la pandemia, nos vamos a adaptar al coronavirus y vamos a continuar con nuestras vidas. Caso contrario sería el fin de todo. Entonces, esta visión de sistema es lo que la complejidad postula como uno de los principios básicos para entender la realidad. El otro principio que postula es lo hologramático. Hologramático, ¿no? Eso del hologramático quiere decir que así como un sistema es la integración de las partes en un todo, así como el todo está en las partes, así como las partes están en el todo también está en las partes. Es decir, hay una compenetración entre la parte y el todo. Hay una mirada idéntica. Es como cuando vemos un árbol de pino y le arrancamos una ramita y es como un pinito chiquitito, ¿no ve? Entonces, el todo está en la parte, pero la parte también está en el todo. O sea, a eso se refiere con la realidad hologramática. Todo está compenetrado. Chicos, vamos a acabar la grabación, se va a caer ahorita, les voy a volver a mandar el enlace en unos minutos, ni bien termine de grabar, ¿ok? Está bien, Licen. Está bien, Lice.